Hoy nos metemos de lleno a un tema que la verdad da para muchísima conversación. Y polémica. El costo real para el bolsillo público mexicano de ser coanfitrión del Mundial 2026. Así es. Tenemos información sobre inversiones del gobierno, cómo se mueven las finanzas, las famosas proyecciones económicas y, claro, una mirada a qué ha pasado antes en otros lugares. Exacto. Hoy la idea es, pues, rascarle un poquito más allá de los titulares, ¿no? Sí. Queremos desglosar qué significan estas inversiones, estos compromisos, para nosotros, los que pagamos impuestos. Vamos a ver gastos directos, obligaciones financieras que igual no se ven como deuda, pero... Lo son. Los impuestos que no se van a cobrar y, obvio, esas promesas de que la economía va a explotar. ¿Es un golazo financiero para México o más bien un autogol para el erario? Justo, esa es la pregunta del millón. Vamos a desmenuzarlo. Arranquemos por lo que más se ve, el dinero que se está metiendo en la ciudad de sede. CDMX, Guadalajara, Monterrey. Ajá. Suena una cifra enorme, ¿no? Algo como 225,000 millones de pesos para infraestructura en las tres. Suena a muchísimo dinero, dedicado solo para el Mundial. Suena brutal, pero justo ahí es donde hay que ponerle lupa, como dices. A ver. Es muy, pero muy poco probable que esos 225,000 millones sean gasto totalmente nuevo. Sacado de la nada para el Mundial. Ah, ¿no? No, mira, si revisas de qué se compone, parece más bien que agarraron y sumaron estratégicamente presupuestos que ya existían para infraestructura. Ah, ok. Tanto federales como estatales. Muchos son planes de varios años que ahora, pues, muy convenientemente se presentan bajo la etiqueta del Mundial. O sea, como reempaquetar gastos que de todas formas se iban a hacer. Algo así. Exactamente eso. Les cambian el nombre, digamos. Por ejemplo, te meten ahí planes de inversión completos de todo un sexenio o hasta el presupuesto normal de operación de, no sé, el metro de la CDMX. Vaya. Funciona más como una jugada de comunicación política, ¿sabes? Para mostrar que se está invirtiendo mucho por el evento, pero no es un cálculo real del costo extra que genera el Mundial en sí. Entiendo. Es presentar las cuentas de una forma que, pues, ayuda a la narrativa del Mundial. Claro. A ver, vamos ciudad por ciudad para entenderlo mejor. En Ciudad de México, donde va a ser el partido inaugural, hablan de 6,000 millones de pesos para obras permanentes. Ujú. Esto incluye trenes ligeros nuevos, arreglos en Tlalpan, miles de cámaras, mejoras en colonias cerca del Azteca. Suena a bastante obra. Sí, y aquí lo interesante es de dónde viene el dinero. Fíjate que no son impuestos nuevos que se hayan creado para esto. Entonces, Lo que hicieron fue reestructurar el Fondo Mixto de Promoción Turística. O sea, tomaron lana que normalmente se usa para publicidad, para atraer turistas, y la movieron para construir cosas. Infraestructura física. o sea, sacrifican promoción turística, digamos, futura, Exacto, a cambio de tener hoy los ladrillos y las vías. precisamente. Es una repriorización fuerte. Y tiene un costo de oportunidad, claro. La promoción que no se va a hacer. Claro. Pero políticamente les funciona para decir que están dejando un legado tangible, algo que se ve, que se toca, no solo anuncios. Ya. Y además de esos 6,000 millones está el otro asunto, el fideicomiso con BBVA México por otros 4,000 millones, ¿cierto? Para acelerar otras obras. Correcto. Ese es un mecanismo diferente. Es financiamiento privado, un acuerdo con el banco, que el gobierno va a tener que pagar en 5 años. Y ese dinero va para más unidades del tren ligero, trolebuses, autobuses eléctricos y para remodelar puntos clave de transporte, los CETRAMS de Tasqueña y Universidad. Pero a ver, espera. Si es un financiamiento que el gobierno tiene que pagar, ¿cómo le pega eso a las finanzas públicas? No es deuda, pues. Ahí está el meollo del asunto. Técnicamente, según los criterios formales de Hacienda, no lo clasifican como deuda pública tradicional. Ajá. Pero en la práctica, pues, funcionalmente es justo eso, una obligación financiera real que va a comprometer dinero público futuro. O sea, sí hay que pagarlo. Claro, es una especie de ingeniería financiera para poder hacer obras grandes ahorita sin que te suban las cifras oficiales de deuda en el corto plazo. Pero la obligación de pago para el contribuyente, esa sigue ahí esperando. Vaya truco. Interesante cómo se manejan las etiquetas. Bueno, vámonos a Jalisco. Allá la cosa cambia un poco, ¿no? El foco parece más en movilidad, conectividad, el aeropuerto.
Sí, en Guadalajara es distinto. Se hablan de cifras también muy grandes. 13.800 millones para el tren ligero, otros 7.600 millones para la ampliación del aeropuerto, aunque eso lo pone el concesionario privado, GAP, Exacto, eso es importante. y 1.280 millones para una vialidad. También le meten la tecnología de seguridad. El modelo tapatío es más híbrido. Tienes inversión pública directa del gobierno estatal, pero también esta inversión privada fuerte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, de GAP, en el aeropuerto, por la expectativa del Mundial. Y para que funcione, necesita sí o sí coordinación del gobierno e infraestructura pública de apoyo. ¿Cómo qué? Pues buenos accesos viales, transporte público eficiente que llegue hasta allá, seguridad en la zona, todo eso implica costos públicos indirectos, que se suman a los directos que sí paga el gobierno de Jalisco. Entendido. ¿Y en Nuevo León cuál es la jugada? Allá parece que la prioridad es seguridad y proyectar una imagen de ciudad moderna, segura. Sí, Hablan de 500 millones para un nuevo cuartel de Fuerza Civil, reforzar el C5, su centro de monitoreo, y darle una manita de gato a zonas como el Parque del Agua y Fundidora. sí, en Monterrey el discurso se enfoca mucho en la seguridad como el gran legado. El gobierno estatal presenta estos gastos fuertes en seguridad no solo como un requisito para el Mundial, sino como una inversión a largo plazo para la gente de Nuevo León. Ajá. Usan el Mundial como catalizador, pues, como la excusa perfecta para hacer inversiones que igual ya hacían falta. Buscan que el legado sea una policía más fuerte, mejor equipada. Y eso es más fácil de vender políticamente. Claro, es más defendible. Cumple con FIFA y supuestamente atiende demandas locales. Una inversión de doble propósito, digamos. Ok. Entonces ya vimos una parte importante del costo. Estas inversiones grandes en infraestructura, seguridad, financiadas de formas distintas, algunas medio creativas, Ujú. pero hay otra cara de la moneda, ¿verdad? Costos que no son tan obvios como los impuestos que el gobierno, pues, simplemente va a dejar de cobrar. Se habla mucho de un blindaje fiscal. Correcto, ese es un punto clave y que a veces no se discute tanto. En el paquete económico para 2026, o sea, la propuesta de ingresos y gastos del gobierno, se plantea ya formalmente liberar de impuestos, ¿De cuáles? pues de ISR, de IVA y otros, a un montón de gente y empresas que tienen que ver con la organización del Mundial. ¿Cómo quiénes? Incluye a la propia FIFA, a sus filiales, a las confederaciones de fútbol, contratistas extranjeros, incluso potencialmente a los jugadores por los premios que ganen aquí. Ah, caray. ¿Y esto es algo que México decidió ahorita o...? No, para nada. Esto viene de mucho antes. Es ya la formalización de un compromiso que México hizo desde 2018, cuando estaba compitiendo por la sede. Ah, ya. Era una de las famosas garantías gubernamentales que FIFA exige sí o sí para darte el evento. Era básicamente una condición no negociable que impuso FIFA. O la tomas o la dejas. Híjole, eso dice mucho de quién manda en esta negociación. Totalmente. Y se ha comentado que quizás México aceptó condiciones fiscales más duras que nuestros socios, Estados Unidos y Canadá. ¿Sabemos algo de eso? Es una posibilidad que subraya justo esa asimetría de poder. FIFA impone estas condiciones en todo el mundo, pero los detalles finos de la negociación pueden variar. Claro. Si Estados Unidos y Canadá lograron matizar o limitar un poco estas exenciones y México las aceptó tal cual venían, pues sí nos pondrían en una posición de mayor concesión fiscal. Ya. Ahora, la pregunta clave. ¿Cuánto dinero significa este perdón fiscal? ¿Hay alguna estimación? Pues el gobierno no ha publicado una estimación oficial. No hay una cifra clara de su parte. Pero podemos hacer un cálculo aunque sea aproximado. Podemos intentarlo. Un ejercicio de servilleta, si quieres. A ver. Tomemos una de las proyecciones de derrama económica. Digamos la intermedia, 3,000 millones de dólares. ¿Ok? Si somos conservadores y suponemos que solo un 20% de esa actividad económica, unos 600 millones de dólares, normalmente pagaría impuestos en México. Ujú. Y si le aplicamos las tasas estándar, ¿no? ISR, que es del 30%, IVA del 16%, estamos hablando de una renuncia recaudatoria, o sea, dinero que el gobierno dejará de ingresar, que podría superar fácilmente los 5,400 millones de pesos. 5.400 millones. Sí, que son como Unos 276 millones de dólares. dinero que no va a entrar a las arcas públicas. ¡Qué barbaridad! Entonces, déjame ver si entiendo la ironía aquí. Se justifica la inversión pública enorme, en parte, por la derrama económica que va a traer el evento. Ajá.
Pero luego resulta que una parte importante de esa misma derrama no va a generar ingresos fiscales porque se le perdonan los impuestos a los meros organizadores y beneficiarios. Exactamente. Esa es la gran contradicción, ¿no? Los costos grandes, infraestructura, seguridad, logística, se socializan. Los pagamos todos, con nuestros impuestos o con deuda futura. Sí, Pero la famosa derrama beneficia principalmente a actores privados, hoteles, restaurantes, aerolíneas, patrocinadores, constructores. Y la extensión fiscal a FIFA y compañía pues formaliza que una tajada importante de ese pastel económico no contribuye a las finanzas públicas que están pagando toda la fiesta. es una transferencia de valor entonces. En esencia sí, del sector público al privado. Hablemos más de esa famosa derrama económica, porque las cifras que se manejan son, bueno, una locura. Varían muchísimo. Uf, sí. La Secretaría de Turismo dice 1.000 millones de dólares. La Federación Mexicana de Fútbol dice 3.000 millones. La Concanaco, los comerciantes, proyectan 3.250 millones. Y luego hay otros que mencionan hasta 7.000 o incluso 7.600 millones de dólares. ¿Cómo puede haber una diferencia tan brutal? Es más del 600%. Esa dispersión tan gigantesca es una señal de alerta clarísima. ¿Por qué? Nos dice que estas cifras, muy probablemente, no salen de un modelo económico único, serio, riguroso. Funcionan más como herramientas de comunicación, de relaciones públicas. Ah, ok. Cada actor, gobierno, organizadores, empresarios, elige y difunde la cifra que más le suena, la que más ayuda a vender la idea de que el Mundial es un negociazo redondo para México. Para justificar el gasto y las concesiones. Exacto. Sirven para justificar el gasto público y esas exenciones fiscales que acabamos de platicar. Su valor es más político y de marketing que financiero o predictivo real. Entiendo. Además de la derrama, también prometen cifras enormes de visitantes, ¿no? Entre 5 y 5.5 millones de personas. Sí, también eso. Y empleos. 24.000 directos en turismo, 128.000 en infraestructura. Se supone que beneficia a hoteles, restaurantes, transporte. Sí, pero aquí tenemos que ser bien cautelosos con lo que yo llamo la trampa de la temporalidad. ¿La trampa de la temporalidad? ¿Cómo es eso? Que la gran mayoría de esos beneficios, sobre todo los empleos, son de muy corta duración. Ah, claro. Los trabajos en construcción pues se acaban cuando se terminan las obras. Los empleos en hoteles y restaurantes suben durante el mes del torneo, pero luego, ¡pum!, vuelven a la normalidad. Ya veo. El verdadero reto que casi ningún megaevento deportivo logra superar es cómo conviertes ese impulso temporal, ese boom de un mes, en un desarrollo económico sostenible. En un legado real que dure. ¿Y cuál es el riesgo si no se logra eso? El riesgo es caer en el clásico ciclo de auge y caída. Gastas un dineral, tienes un mes de euforia y mucha actividad económica y luego te quedas con la cruda, la resaca. ¿Qué sería la resaca en este caso? Pues deuda por pagar, infraestructura carísima de mantener que quizás no se usa a toda su capacidad, los famosos elefantes blancos, y sin un motor económico nuevo que justifique toda esa inversión inicial. La historia está llena de ejemplos así. Justo a eso iba. ¿Qué nos dice la experiencia de otros países que han sido anfitriones de mundiales o de Juegos Olímpicos? ¿De verdad les ha salido bien el negocio pensando en las finanzas públicas? El historial financiero de los megaeventos es bastante aleccionador, por no decir preocupante. Sí. Lo que vemos es un patrón que se repite casi siempre. Los costos se disparan, se van muy por encima de lo que presupuestaron al principio. Y los beneficios económicos reales terminan siendo mucho menores a los que prometieron. ¿Y el resultado final? El resultado final suele ser una pérdida neta para el país anfitrión, para el erario público. ¿Tienes algunos ejemplos en mente? Claro. Mira, Alemania 2006, aunque fue un éxito organizativo, tuvo pérdidas estimadas para el sector público. Brasil 2014 es un caso, emblemático. Sí, me acuerdo. Invirtieron cerca de 15.000 millones de dólares, la mayoría dinero público. El retorno económico fue súper decepcionante y además dejaron estadios carísimos y subutilizados en ciudades que ni siquiera tienen equipos de fútbol de primera división. ¡Qué desperdicio! Totalmente. A veces citan a Rusia 2018 como rentable,
pero gran parte de su inversión fue en infraestructura que ahora requiere costos de mantenimiento gigantescos a largo plazo. La verdad es que la rentabilidad económica directa para el país anfitrión es la excepción, no la regla. Escuchando todo esto, pues parece que el modelo de negocio de estos megaeventos está diseñado para beneficiar principalmente a la organización deportiva, en este caso la FIFA, mucho más que al país que pone la casa y pues la mayor parte del dinero, ¿no? Le diste al clavo. El modelo de negocio de FIFA está estructurado de manera brillante, pero para FIFA. Claro. Ellos maximizan sus propios ingresos, que son gigantescos. Hablamos de miles de millones de dólares por derechos de transmisión, patrocinios internacionales, licencias. Solo en el ciclo de Rusia 2018 fueron más de 6.000 millones de dólares para ellos. Impresionante. Y al mismo tiempo logran transferir la mayor parte de los costos masivos, infraestructura, seguridad, operaciones y los riesgos financieros, al país anfitrión. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo hacen esa transferencia? Pues a través de esas garantías gubernamentales que mencionamos antes. Ah, las condiciones que ponen. Exacta. Te exigen estadios con especificaciones carísimas, infraestructura de transporte de primer nivel, seguridad masiva y, por supuesto, las exenciones fiscales. Todo eso protege la rentabilidad de FIFA y de sus socios comerciales, pero lo hace a costa de las finanzas públicas del anfitrión. Ya. El riesgo económico del evento hacia nosotros, los contribuyentes del país sede. Bien, a ver, intentemos hacer un balance entonces. Para el caso específico de México y el erario público, ¿qué tenemos en la columna de los costos y qué en la de los beneficios? Ok, en la columna de los costos tenemos cosas bastante tangibles y seguras. ¿Cómo qué? Primero, los miles de millones de pesos invertidos directamente en infraestructura y seguridad en las 3 ciudades sede. Eso es un hecho. Sí. Segundo, el compromiso de pago del fideicomiso en la CDMX, que aunque no le llamen deuda, funciona como tal y habrá que pagarlo. ¿Cierto? Tercero, y muy importante, la renuncia recaudatoria multimillonaria por la exención de impuestos a FIFA y compañía. Son ingresos que el Estado simplemente no va a percibir. Ok. ¿Y en la columna de los beneficios, qué ponemos ahí? Ahí es donde la cosa se pone más especulativa. El principal beneficio que se argumenta es la famosa derrama económica. Que ya vimos que las cifras bailan muchísimo. Exacto, las proyecciones varían enormemente, lo que les quita bastante credibilidad. Y además, como dijimos, una porción significativa de esa derrama no se va a traducir en ingresos para el Estado por la exención fiscal. Entonces, Tienes una asimetría muy clara. Los costos son ciertos, cuantificables, y se concentran en el sector público, pagados por todos. Los beneficios son inciertos, difíciles de medir y se dispersan principalmente en el sector privado. claro que también están los otros beneficios, los intangibles, ¿no? El orgullo nacional de ser sede, el prestigio internacional, eso que llaman poder blando o soft power. Sí, sí. Y la promesa de que toda esta infraestructura se quede como un legado permanente para la gente. Cierto. Esos factores existen y tienen un valor, aunque sea difícil ponerles un precio. El orgullo nacional es real, la visibilidad internacional también ayuda, y sí, la infraestructura ahí se queda. Pero, Pero incluso ahí hay matices importantes. Primero, ¿esa infraestructura es realmente la que más necesitaba el país o la ciudad? ¿O se construyó principalmente para cumplir los requisitos de FIFA? Segundo, ¿su mantenimiento a largo plazo va a ser sostenible? buenas preguntas. Y hay otro ángulo, un riesgo social que no podemos ignorar. ¿A qué te refieres con riesgo social? Al costo de ir a los partidos. Es prohibitivo para la gran mayoría de la población mexicana. Sí, los boletos son carísimos. Exacto. Los paquetes de boletos más económicos pueden costar el equivalente a varios meses de salario mínimo. Los más caros, ni te digo, equivalen a más de un año de salario mínimo. Uf, Esto crea un modelo un poco, perverso. La población general financia el evento con sus impuestos, pero quienes realmente van a poder disfrutarlo en los estadios serán mayoritariamente las élites económicas locales y los turistas internacionales con mucho poder adquisitivo. ¿Es eso socialmente equitativo?
Es una pregunta muy pertinente. Entonces, si tuvieras que resumir la situación financiera para el erario mexicano de cara al Mundial 2026, ¿qué dirías? Pues mira, yo diría que el costo directo y cuantificable para las finanzas públicas mexicanas es de miles de millones de pesos, tanto en inversión directa como en impuestos que se perdonan. Ajá. Y aunque se promete un legado de infraestructura y una derrama económica muy grande, la historia de eventos pasados y la propia estructura del acuerdo con FIFA sugieren que es, pues, bastante improbable que estos beneficios lleguen a compensar los costos directos para el bolsillo público. O sea, el riesgo lo carga México. El riesgo financiero recae, sí, abrumadoramente sobre México.